En esta tarde hemos leído este libro de Josué, amén, que nos enseña sobre cómo Israel pudo conquistar la tierra que Dios le prometió, ¿sí? Cómo Dios los llevó a través del desierto y cómo los llevó al límite de esa tierra y cómo la tarea de Josué fue guiar al pueblo para tomar control o posesión de esa tierra, amén. La palabra que hoy les traigo, iglesia, en esta tarde es cómo obtener la victoria. Diga conmigo, iglesia, cómo obtener la victoria. Como saben, iglesia, Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Cuando todos creían que Jesús ya había acabado su obra en la cruz y murió y ya hasta ahí llegó Jesús y sus predicaciones y su poder, Jesús al tercer día, muy temprano, dice la palabra del Señor, dejó la tumba vacía. Bien decían los ángeles: mujeres, ustedes, ¿por qué vienen a buscar entre los muertos al que vive? Porque Jesús no se quedó clavado en una cruz, iglesia, no se quedó ahí envuelto en una tumba, sino que Él resucitó al tercer día. Y con esa resurrección, iglesia, Jesús venció la muerte. Y Jesús, iglesia, nos ha llamado, el Padre Celestial nos ha llamado para vencer. ¿Cuántos dicen amén? Aquí, ¿cuántos son más que vencedores en Cristo Jesús? Amén. La palabra me enseña a mí, iglesia, que el Señor me ha dado esa victoria cuando yo he puesto mi fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso en esta tarde, iglesia, diga cómo debo obtener mi victoria. Amén. Para usted, iglesia, está reservada una victoria. Para usted, hermano, querida hermana, está reservada una victoria de parte del Señor. Dios no nos llamó, iglesia, por cualquier circunstancia. Si Dios comenzó algo en nuestras vidas, Él lo perfeccionará. Amén. Bien dice la palabra del Señor que el que ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros la irá perfeccionando. ¿Hasta dónde, iglesia? Hasta la mitad, hasta un cuarto, hasta casi terminar. Dice, hasta el día de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, hasta el día que esos cielos se abran y Cristo venga en gloria y en poder. Amén. Y nosotros podamos ir con Él al reino de los cielos, podamos ir con Él a la nueva Jerusalén. Pero ¿qué dice la palabra del Señor, iglesia? En el versículo 1, si nos ponemos en contexto, dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Quién fue el que murió? Moisés. ¿Quién fue Moisés, iglesia? Fue un hombre de Dios, ¿cierto? ¿Cuál fue la tarea de Moisés? Guiar al pueblo a través del desierto, guiar al pueblo, instruir al pueblo en la ley que Dios le iba a dar al pueblo de Israel. Porque ¿de dónde venía Israel, iglesia? Venía de una ¿qué? Esclavitud. ¿Y cuál fue la tarea o el propósito de Moisés en su vida? Libertar al pueblo de Dios. Ser instrumento en las manos del Señor para dar libertad a Israel de una esclavitud, de un yugo de esclavitud que tenía muchas generaciones. Hubo una generación que nunca pudo experimentar la libertad porque estaban esclavizados por los egipcios. Dios quiere libertad para tu vida, iglesia. Dios quiere libertad para mi vida. Dios quiere libertad para tu casa, para tu hogar, para tu familia, para tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos corresponde a nosotros, iglesia, obtener esa victoria. Ahora, iglesia, ¿cómo podemos tener esa victoria? Si seguimos leyendo, dice la palabra del Señor que murió Moisés, siervo de Jehová. Y Jehová le habló ¿a quién? A Josué. Ahora Josué era el encargado de sustituir ¿a quién? A Moisés. Y hijo en un servidor de Moisés, diciendo, así le dijo Dios a Josué, o le mandó a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué podemos ver aquí, iglesia, en el versículo 2? Dios da esa noticia: Moisés ha muerto. De pronto Israel diría: nos quedamos sin un líder, nos quedamos sin la cabeza visible o sin esa autoridad de parte de Dios. ¿Ahora qué vamos a hacer? Dios levantó a un hombre que era servidor ¿de quién? De Moisés, dice la palabra del Señor. Y dice: Josué, ahora tú eres el responsable de guiar a este pueblo. Moisés ya cumplió su propósito, su tarea, que era enseñar, guiar al pueblo a través del desierto. Ahora, ¿cuál era la tarea de Josué, iglesia? Tomar posesión de todo ese territorio que Dios le había prometido ¿a quién? A Israel. Por eso dice, y le da la primera orden a Josué. ¿Cuál fue la primera orden, iglesia? Diga conmigo: pasar el Jordán e ir a la tierra prometida. Lo primero, iglesia, que Dios le dice al pueblo de Israel: mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora Josué, levántate,
pasa el Jordán y ve a la tierra que yo les he prometido. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pero dice el Señor, le dice a Josué, y pasa ese Jordán, tú y todo ese pueblo. ¿A quién le dice primero que pase el Jordán? ¿Al pueblo o a Josué? Le dice Josué, pasa primero tú y ese pueblo. Entonces, iglesia, ¿a quién le corresponde alcanzar esa victoria? Diga conmigo, a mí mismo. La situación, iglesia, no está afuera. A ver quién actúa primero. A ver quién va a alcanzar la victoria por mí. A ver quién me va a ayudar a alcanzar esa victoria. Dios te dice en esa noche, iglesia, levántate y pasa ese Jordán. Ahora la pregunta de esa noche, iglesia, ¿cuál es tu Jordán? ¿Qué obstáculo te está impidiendo levantarte, iglesia, e ir a la tierra prometida? Ese Jordán en tu vida puede ser el temor, puede ser el miedo, puede ser las circunstancias que estás viviendo, puede ser la tormenta, puede ser la prueba, alguna dificultad en tu vida, un pensamiento, un argumento que te está diciendo tú no puedes, o tú no eres capaz, o Dios ya te dejó solo, o Dios ya te abandonó, Dios te escogió pero te dejó en medio del desierto. Pero Dios dice en esta tarde, iglesia, levántate, pasa tú el Jordán y ve a la tierra que yo te he prometido. Dice el versículo, Dios, pasa tú y el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A Israel esa tierra no se lo dio cualquiera, fue el Dios creador de todos los cielos, de toda la creación. Por eso, iglesia, pregúntate en esta noche, ¿cuál es mi Jordán? ¿Qué es lo que te está impidiendo actuar y ir por lo que Dios se ha prometido e ir por lo que Dios ha dicho que hará en tu vida? ¿Qué es lo que te está haciendo perder el tiempo enfocado en la derrota o enfocado en las circunstancias que de pronto te han hecho quitar tu mirada de Dios, tu mirada o tu fe de parte del Señor? Por eso, iglesia, diga conmigo, número 1, debo levantarme, pasar el Jordán e ir a la tierra que Dios me ha prometido. Pero después dice la palabra, primero levántate tú y después el pueblo. Primero eres tú, iglesia, y después tu familia, tu descendencia. No esperes, iglesia, que tu familia, tu descendencia se levante primero por ti. Tú tienes que levantarte por tus hijos. Tú tienes que levantarte por tus padres, por tu familia. Si eres el único que estás creyendo en el Señor, perseverando en el Señor, levántate primero tú y ahí te seguirá tu familia. Por eso dice Josué, levántate tú y ese pueblo después y pasa ese Jordán a la tierra que yo les daré, que yo, Jehová, dice el Señor, les he prometido a ustedes darle. Por eso, iglesia, tú tienes que levantarte. Tú no tienes que seguir en esa circunstancia de esclavitud, sino levantarte, pasar el Jordán e ir a la tierra prometida. En el versículo 3, ¿qué dice la palabra del Señor? Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Y qué dice el versículo 4, iglesia? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestra tierra. Si nosotros nos fijamos, iglesia, en ese versículo, no sé si se ha visto el mapa del Medio Oriente donde está Israel y todos los países que lo rodean. ¿Cómo es Israel? Digamos, de una forma natural, en el mapa es un territorio pequeño. No sé si usted ha visto el mapa por internet. Es a Israel, ¿sí? En el mar Mediterráneo ahí. Y alrededor de Israel hay gigantes, países que tienen una gran extensión de territorio. Está Irán, está Irak, Arabia Saudí, está en el sur Egipto. Está rodeado de puros enemigos que uno diría, de forma natural diría, pero ese pueblito tan pequeño, ¿cómo ha podido sobrevivir rodeado de tantos gigantes? ¿Cómo ha podido sobrevivir a través de la historia? Pero si ese pequeño pueblo que de forma natural uno lo ve, ese pueblo tan pequeño ha podido vencer a sus enemigos, ha podido mantenerse a través de la historia, es porque son grandes, pero no por ellos, porque el grande de grandes, el Rey de reyes y Señor de señores está con ellos. Muchos de la iglesia nos pueden ver pequeños, rodeados de gigantes, pero si Dios, el gigante de gigantes, está con nosotros, Él nos da la victoria. Y si nos fijamos, iglesia, en ese versículo, la expansión del territorio, la medición que hace Dios es muchísimo más grande de lo que hoy es Israel. Lo que pasa es que Israel, pues por su desobediencia, por su historia, no ha podido alcanzar lo que Dios realmente le ha prometido. Porque si dice, aquí nos fijamos, el río Éufrates, ese río está en medio de Irak e Irán.
O sea, gran parte de esos países debería ser de Israel, le pertenecen a Israel. Parte de Egipto, iglesia, le pertenece a Israel. Por mandato de Dios le pertenece. Lo que pasa es que ellos han desobedecido por su historia, pero aún en medio de su desobediencia, Dios ha tenido misericordia y los ha permanecido hasta el día de hoy. De hecho, en los últimos tiempos, Dios hará un trato con Israel especial para que ellos se vuelvan de todo corazón al Señor. Pero ¿qué seguimos leyendo, iglesia, en el versículo 5? Dice la palabra del Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Todo lo que pisare la planta de nuestros pies, Dios nos lo dará. Donde yo vaya, donde yo pueda estar, Dios irá conmigo. Dios me lo entregará en mis manos, porque Dios ha vencido. Nadie podrá hacerme frente, porque dice en el versículo 3, Dios estará conmigo. No es por mi fuerza, iglesia, no es por mi sabiduría, es Dios a través de mí. No es para complacer mis deseos o mis caprichos, es para complacer el propósito de Dios en mi vida. Es para complacer el propósito de Dios para con su iglesia. Por eso, iglesia, levántate y ve a ese lugar para conquistar en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios está contigo. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Una de las grandes mentiras que Satanás quiere implantar en el pueblo del Señor, en nuestras vidas, es decirnos: tú estás solo, Dios no está contigo, Dios no escucha tus oraciones, Dios se ha dejado solo, mira las circunstancias, mira lo que estás viviendo. Pero Dios en su palabra nos dice: nadie te podrá hacer frente, porque yo, Jehová, estoy contigo. Y nuevamente repito, iglesia, no es para cumplir nuestros caprichos, es para cumplir su propósito en mí. Es para cumplir el llamado que Dios tiene para mi vida, porque, iglesia, Dios tiene un propósito contigo, para edificar, para bendecir, para llamar a otro, para que otros también conozcan el reino de los cielos, para que otros también conozcan el llamado que hace el Señor, que Él murió y resucitó al tercer día, y que todo aquel que crea en Él no se perderá, sino que tendrá vida y vida eterna en el Señor. Por eso, iglesia, donde tú vayas, Dios tiene que ir contigo. Nosotros debemos preguntarle al Señor cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Ya dejemos de luchar, iglesia, y de incomodarnos y decirle más bien: Señor, ya no quiero luchar. Señor, yo me dispongo. ¿Cuál es el llamado que tú tienes para mí, Señor? ¿Cuál, Señor, es el propósito que tú tienes para mi vida? A veces, iglesia, estamos pensando en muchas cosas. A veces queremos huir de ese llamado, de ese propósito, porque tenemos miedo, iglesia, o porque tenemos circunstancias, o porque de pronto pensamos cosas que no son de parte de Dios. Pero Dios quiere que nosotros cumplamos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Ahora, iglesia, pregúntese en esa noche: ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Porque el Señor me ha llamado, porque el Señor me tiene sentado en ese lugar, porque el Señor ha puesto un llamado en mi corazón, en mi vida. Levántate en el nombre del Señor, cruza el Jordán, ve, y que todo lo que pise la planta de sus pies, el Señor te lo entregará, porque Dios está contigo. ¿Y cuántos creen que Dios está con nosotros? Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar esa victoria? Amén. Amén.